Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la actividad 3 del objetivo de números racionales. Recuerden que es necesario que suban todas las tareas a la plataforma de Classroom para que yo las pueda evaluar. Les pongo una fecha límite para la entrega, sin embargo, entre más pronto la suban, más rápido puedo revisarla, saber si está algo mal y regresárselos para que lo corrijan. Muy bien, en las actividades anteriores abstrajimos el proceso de dividir algo en B partes y tomar A partes de esa división. Todo ese proceso de abstracción le llamamos números racionales. Y vimos entonces que para representar solamente una parte le llamamos fracción. ¿Por qué? Porque una fracción puede tener una infinidad de formas de expresarse. Toda esa infinidad de formas que tiene de expresarse, una fracción es lo que se llama número racional. Entonces, vimos cómo podíamos juntar fracciones y cómo podíamos multiplicar fracciones. Para la primera, para la suma de fracciones, vimos esta regla para sumar. Entonces, acuérdense que si tengo la fracción A entre B y le sumo C entre D, para hacer esta suma, se multiplica primero denominador por denominador, que se pone como denominador, y después se hace la operación cruzada, A por D, que se pone arriba, y luego B por C, que se pone arriba, y esos resultados se deben de sumar. Y la multiplicación de fracciones, que es directa, se multiplica numerador por numerador, va arriba, y denominador por denominador va arriba. Ahora bien, para ver que la regla anterior era verdadera, se puede hacer también con esta idea de áreas. Acuérdense, ya habíamos visto en el curso anterior cómo fuimos abstrayendo la multiplicación usando el proceso de área. La multiplicación de números naturales es simplemente el área de un rectángulo. Con eso abstrajimos esa idea y vimos cómo era la multiplicación de números enteros. Y también se puede abstraer esa misma idea para ver cómo es la multiplicación de números racionales. Imagínense entonces que tengo un rectángulo de las siguientes dimensiones. De un lado mide B y del otro lado mide D. Imagínense entonces que de esta división que hice en B me tomo a partes. O sea, me tomo esta cantidad que es A. Entonces fíjense, todo esto lo dividí en B y tomé A. Entonces esto es precisamente de una división en B partes tomarse A partes, pero entonces esta cantidad es el número A entre B. Lo mismo acá. Si esto lo dividí en D partes y me tomo C partes, entonces esta cantidad pues es C entre D. ¿Vale? Y entonces el área de este rectángulo que está aquí pues es precisamente la multiplicación A entre B por C entre D. Pero entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Si de este lado lo dividí en B partes y de este lado lo dividí en D partes, toda el área la estoy dividiendo así, en cuadrados pequeños, todos de lado 1, ¿no? Todos estos cuadrados tienen lado 1. Si este mide B y este mide D, entonces en total la cantidad de cuadrados del lado 1 que voy a tener aquí metidos es precisamente B por D. Es decir, el área del rectángulo está dividido en B por D cuadraditos del lado 1. Igual, este pedazo que tengo aquí en azul, ¿no? Como este mide A y este mide C, pues entonces todo este rectángulo ha sido dividido en rectangulitos del lado 1. ¿Cuántos? Pues cuántos como resultado de la multiplicación de A por C. Es decir, el rectángulo grande ha sido dividido en B por D partes y este rectángulo azul representa A por C partes. Es decir, de la división que estoy haciendo del área de esto, de B por D partes, pues es tomar A por C partes. Es decir, A entre B por C entre D es precisamente A por C entre B por D. Esta es otra forma de ver por qué sale esta regla de la multiplicación para números racionales o, en este caso, para fracciones. Los números racionales también heredan las propiedades que tienen tanto los números naturales como los números enteros, incluso tienen más propiedades. Las propiedades que tienen parecidas son las siguientes: tanto la suma como la multiplicación como el producto son asociativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo tres números, ¿no?, para obtener el resultado de su suma o de su multiplicación se puede hacer de dos formas diferentes. Por ejemplo, imagínense que tengo el número A entre B, el número C entre D y el número E entre F. Si yo quiero sumar esas cantidades, lo puedo hacer de dos formas. Aquí tengo una. Puedo, por ejemplo, primero sumar este número y a este resultado sumarle este número. O
primero sumar este con este, que es lo que puse aquí, y a ese resultado sumarle el tercer número. La propiedad asociativa es precisamente que no importa, es el orden en que efectúe esas operaciones. Fíjense que los números son los mismos, solo las operaciones las estoy efectuando de forma diferente. Aquí primero sumé este con este, y aquí primero sumé los primeros, este con este, y después el último. Pero entonces la propiedad asociativa dice que si hago las operaciones en diferente orden, el resultado es el mismo. Lo mismo con la multiplicación. Con la multiplicación tengo tres números, A entre B, C entre D y E por F. E entre F, perdón. Entonces, si yo los multiplico, puedo multiplicar primero los dos últimos, estos dos, y al resultado multiplicarle el primero, o primero multiplicar el primero por el segundo y al resultado multiplicarlo el tercero. La propiedad asociativa dice que estos entonces son iguales. La propiedad conmutativa de los números es el orden en que puedo sumar dos números, ¿no? Si tengo el número A entre B y le sumo el número C entre D, puedo bien a este sumarle este o al revés, a este sumarle este. El resultado es el mismo, o sea, esto es lo que nos enseñan como que el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo A entre B por C entre D, lo mismo que primero tomar C entre D y multiplicarle A entre B. O sea, los cambié de orden, pero de todas formas no cambia el resultado, estos resultados son iguales. Esta propiedad se conoce como propiedad conmutativa. Con un ejemplo se puede entender mejor la idea que acabo de expresar. Imagínense entonces que quiero sumar el número 1/2 con el número 2/3 y con el número 2/5. ¿Vale? Entonces tengo tres cantidades que quiero sumar. Como lo decía, se puede hacer de dos formas. Puedo primero sumar el primero con el segundo, o sea, sumar 1/2 con 2/3 y al resultado le sumo ya el tercero. Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces imagínense, tengo 1/2 con 2/3, primero voy a hacer esta suma, por eso lo estoy encerrando entre paréntesis para indicar que primero es esta suma, y al resultado le sumo el siguiente número que es 2/5. Entonces vamos a efectuar la operación. Entonces acuérdense, la suma se multiplica primero denominador por denominador, 2 por 3 que va abajo y luego es cruzado, 1 por 3 va arriba, 2 por 2 va arriba y estos se van a sumar. Y luego a este resultado le voy a sumar 2/5. Entonces continuamos aquí con la operación. Ya hago las multiplicaciones que tenía yo hace ratito. Tengo 1 por 3 me da 3 y 2 por 2 me da 4. Entonces aquí me queda entonces 3 más 4 entre 6 y a ese le tenía que sumar 2/5. Efectúo entonces ya esta suma. 3 más 4 me da 7/6. Es decir, 1/2 más 2/3 me da 7/6. Y a ese todavía le tengo que sumar el tercer número que tenía, que era 2/5. Se lo sumo. Acuérdense otra vez es el de abajo por el de abajo, 6 por 5, que aquí lo expresé, y luego cruzado 7 por 5, aquí lo expresé, y luego 6 por 2, que aquí lo expresé. Y aquí ya hago las operaciones, 7 por 5, 35, 6 por 2, 12, y lo sumo, 35 más 12, 47, y el de abajo ya se queda. Entonces, fíjense, ¿qué hice? Primero sumé 1/2 con 2/3, y me da como resultado 7/6, y a ese le sumo 2/5, que era el tercer número que tenía, y ya me da como resultado 47/30. Ahora, otra vez, quería yo saber cuánto valía 1/2 más 2/3 más 2/5. Entonces primero sumé 1/2 con 2/3 y al resultado le sumé 2/5. Ahora voy a hacer lo mismo, pero la operación va a ser en diferente orden. Los números son los mismos. Lo que estoy cambiando es el orden de la operación. Ahora voy a sumar primero 2/3 con 2/5 y al resultado le voy a sumar 1/2. Pues aquí lo tengo expresado. Tengo 1/2 más, y acuérdense que los paréntesis indican qué operación quiero primero. Entonces le estoy poniendo paréntesis porque primero quiero sumar 2/3 con 2/5. Entonces sumamos primero esto. Entonces el 1/2 lo dejo igual y este lo suma. Entonces es 3 por 5 que va acá y luego es cruzado. 2 por 5 va arriba y 3 por 2 va arriba. Y luego ya efectúo estas operaciones. 2 por 5 da 10, 3 por 2 da 6 y 3 por 5 da 15. Entonces me quedan 10 más 6 entre 15. Entonces me queda aquí 1/2 más, y lo que decía, 10 más 6 entre 15, que si sumo 16 me da 16. Entonces este número son 16/15, que es lo que puse acá. Entonces fíjense, hasta ahí. Ya sumé 2/3 con 2/5, que me da como resultado 16/15. Y a ese ahora sí ya le sumo el primer número que tenía, que era 1/2. Y ya efectué la operación, 2 por 15. Y luego cruzado, 1 por 15,
y luego 2 por 16, y luego ya se efectúa la operación. 2 por 15 da 30, 1 por 15, 15, 2 por 16, 32, 15 más 32 pues da 47, y entonces el resultado de esta operación es 47 treintavos, que como puede ver es lo mismo que me salió hace un rato, 47 treintavos. Es decir, sumar un medio con 2 tercios con 2 quintos lo puedo hacer de dos formas diferentes. Primero un medio con 2 tercios y al resultado sumarle 2 quintos, o primero 2 tercios con 2 quintos y al resultado sumarle un medio. El resultado no cambia, va a ser el mismo. Esa es precisamente la propiedad asociativa de los números. Muy bien, ahora continuamos con las demás propiedades que tienen los números racionales. Los números racionales tienen esta propiedad, tienen un elemento neutro para la suma. Eso quiere decir que dado cualquier número racional, por ejemplo de la forma a entre b, existe otro que al sumarlo me deja el mismo resultado, que pues es precisamente el 0. Si tengo a entre b y le sumo 0, pues obtengo como resultado el mismo número a entre b. Otra propiedad que tienen los números racionales es la que se conoce como inversos para la suma. Esta propiedad también la tienen los números enteros. Esta propiedad dice que si tengo un número racional a entre b, existe otro que al sumárselo me da como resultado el 0, que pues es precisamente el mismo número pero con signo contrario. Si yo tengo a entre b y le sumo menos a entre b, ¿no? Pues obtengo precisamente el 0. Este número, el número que tengo pero con signo contrario, se conoce como inverso de la suma. Entonces si yo tengo el número a entre b, su inverso es el número menos a entre b, su inverso para la suma. Pues otra vez, si tengo un número a entre b, su inverso para la suma es el número menos a entre b, y se llama inverso porque al sumarlos me da como resultado 0. Otra propiedad que tienen los números racionales es que tienen un neutro para la multiplicación, es decir, dado un número a entre b, hay otro que al multiplicarlo deja el mismo resultado, que es precisamente el 1. Si yo tengo a entre b y lo multiplico por 1, pues vuelvo a obtener como resultado el número a entre b. Y esta siguiente propiedad es muy importante porque esta propiedad no la tienen los números, ni los números naturales ni los números enteros. Esa propiedad distingue a estos números a los números racionales. Y es esta: para cualquier número racional a entre b, existe otro que al multiplicarlo me da como resultado el 1, que es el mismo número pero al revés. Si yo tengo a entre b y ahora lo multiplico por b entre a, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo tengo a entre b y lo multiplico por b entre a, si lo multiplico me quedaría a por b, me queda a por b, y b por a me queda b por a, que acuérdense que es lo mismo que a por b. Entonces multiplicar a entre b por b entre a me da como resultado a entre b entre a entre b. Pero acuérdense, y esa es una propiedad que vimos, si yo tengo un número y lo divido entre el mismo, el resultado es 1. Es decir, entonces multiplicar a entre b por b entre a me da como resultado el número 1. En este caso, entonces, este número b entre a se conoce como inverso del número a entre b, inverso para la multiplicación. Entonces, fíjense, es muy importante y esto nos va a servir mucho para resolver lo que se conocen como ecuaciones. Esta propiedad del inverso para la suma y la propiedad del inverso para la multiplicación las vamos a usar mucho y nos van a ayudar para resolver ecuaciones. Fíjense otra vez qué está pasando. Entonces, el inverso de la suma es, si yo tengo una cantidad, hay otra que al sumarla me da como resultado 0. Y en multiplicaciones, si yo tengo un número, hay otro que al multiplicarlo me da como resultado 1. El inverso para la suma es el mismo número con signo negativo, y el inverso para la multiplicación es el mismo número pero al revés. Si tengo a entre b, su inverso es b entre a. Entonces, como estas propiedades, la de inverso para la suma e inverso para la multiplicación, son muy importantes, voy a ver dos ejemplos. En este caso tengo 2 tercios y su inverso, como lo dije, el inverso bajo la suma es el mismo número pero con signo negativo. Entonces, el inverso de 2 tercios es menos 2 tercios. ¿Qué pasa si lo sumo? Fíjense muy bien. Entonces, acuérdense de la propiedad acuérdense de la fórmula para la suma, es multiplico el de abajo con el de abajo. Entonces 3 por 3, y ya lo puse aquí. Y luego es cruzado, 2 por 3 va arriba, y luego el de abajo por el de arriba. 3 por menos 2, que ya lo puse aquí. Al siguiente paso, pues se realizan las operaciones. Entonces multiplico 2 por 3, que me da 6,
Y aquí tengo 3 por menos 2, acuérdense de las leyes de los signos. Más por menos me va a dar como resultado menos, y 3 por 2 me da 6, entonces me va a dar menos 6. Y luego el denominador es 3 por 3, que me da 9. Y aquí ahora simplifico lo que tengo en el numerador, que es una suma. Tengo 6 y le sumo menos 6. Pues si tengo 6 y me los quitan, pues me da como resultado 0. Entonces 6 más menos 6. Tengo 6 y me quitan 6, pues me da como resultado 0. Entonces aquí me queda 0 entre 9. Y acuérdense, esta propiedad también la vimos. Si divide algo en 9 partes y no me tomo nada, pues no estoy teniendo, me estoy quedando sin nada, no estoy tomando nada. Entonces el resultado es 0. Siempre 0 entre cualquier número es como resultado 0. Si dividí algo en 9 partes y no me tomo nada, pues no me quedo con nada, ¿no? Entonces, si se fijan, en efecto, entonces 2 tercios más menos 2 tercios me da como resultado 0. Por eso se llaman inversos, porque se anulan. Si tengo entonces un número, si fuera a entre b y le sumo menos a entre b, el resultado siempre da 0. Y para la multiplicación, imagínense que tengo ahora 2 tercios y lo multiplico por el mismo número, pero al revés, que es 3 medios. ¿Cuánto da? 2 por 3, acuérdense, la multiplicación de fracciones es directa, ¿no? Numerador por numerador, 2 por 3 va arriba, y luego denominador por denominador, 3 por 2 va abajo. Y aquí entonces acuérdense, tengo 2 por 3 que me da 6, y aquí tengo 3 por 2 que me da 6, o sea, el resultado de esta fracción es 6 entre 6. Y esta es la otra propiedad que vimos. Si tengo la unidad y la divido en 6 partes y me tomo las mismas 6 partes, pues me estoy tomando toda la unidad. Por eso 6 entre 6 da precisamente el número 1. Entonces, en general, siempre acuérdense, un número A dividido entre el mismo número A siempre da como resultado el número 1. Entonces, si se fijan, se multiplica entonces 2 tercios por 3 medios, en efecto me da como resultado 1. Y eso va a pasar siempre. Si tengo el número A entre B y lo multiplico por B entre A, el resultado va a ser 1. ¿Sale? Entonces, por eso estos se llaman inversos bajo la multiplicación o inversos multiplicativos. 2 tercios por 3 medios da 1. Siempre A entre B por B entre A va a dar 1. Y 2 tercios más menos 2 tercios me da 0. Siempre A entre B más menos A entre B me va a dar como resultado 0. Muy bien, ya para finalizar esta actividad, les dejo como tarea las siguientes operaciones. La 1 y la 2 es precisamente verificar la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, si se fijan, tengo los números 2 tercios, 4 quintos y 1 medio, y los voy a sumar. En el ejercicio 2 tengo lo mismo, del número 2 tercios, 4 quintos y 1 medio, y los voy a sumar. Solo que, justo como lo hice en el ejercicio, estoy haciendo las operaciones en diferente orden. En este primer inciso, debo de sumar primero 4 quintos con 1 medio, y a este resultado sumarle 2 tercios. Y en este segundo inciso, primero tengo 2 tercios y le estoy sumando 4 quintos, y al resultado le voy a sumar 1 medio. ¿Sale? Entonces, otra vez, son los mismos 3 números, pero sumados en forma diferente, y tienen que ver que el resultado pues, les va a dar el mismo. Y en el inciso 3 y 4, pues el inciso 3 es precisamente el ejemplo que acabo de ver de inversos. Tengo 7 octavos más menos 7 octavos, y tienen que ver que esto en efecto les va a dar 0. Hacen la operación y van a ver que en efecto les da 0. Y aquí estoy multiplicando 3 onceavos por 11 tercios, y tienen que ver que eso en efecto da 1. Esta es la propiedad de inverso bajo la suma, y este es el inverso multiplicativo. ¿Vale? Muy bien, con eso terminamos esta actividad. No olviden que hay que subir a la plataforma de Classroom.